Hola, te doy la bienvenida a este nuevo video y en esta oportunidad te voy a enseñar cómo puedes reducir el tamaño de tu cintura y a la vez ganar tamaño en tus caderas, hacerlas lucir mucho más grandes. Si estabas esperando un video que te promete cambios inmediatos con información falsa, este no es tu video, pero si quieres una información verdadera con evidencia científica, quédate aquí. Yo soy Cristian y ahora te voy a explicar punto por punto cómo puedes lograr este cambio en tu aspecto físico. Este video lo vamos a dividir en dos partes. En la primera parte te voy a enseñar cómo reducir el tamaño de tu cintura y en el segundo punto te voy a enseñar cómo mejorar la apariencia de tus caderas y hacerlas lucir mucho más grandes. Número 1, debes saber que la grasa no se quema. Hay distintos estudios científicos que corroboran que la grasa no se suda, la grasa no se quema, sino que se oxida a través de un proceso que se conoce como respiración celular. Es decir, cada vez que nosotros exhalamos. Inmediatamente vamos al punto número 2 y es que los ejercicios locales como abdominales, rotaciones, patadas y todos estos ejercicios o estas rutinas que te encuentras en internet que te prometen quemar la grasa a nivel local no sirven para nada. No solamente porque yo te lo digo, sino que hay evidencia científica que corrobora la información que te estoy brindando. E inmediatamente ahora vamos al punto número 3. En este punto número 3, ahora que sabes que la grasa no se quema, sino que se oxida, debes provocar eficientemente que se dé este proceso en tu cuerpo, este proceso llamado respiración celular. ¿Cómo vas a lograr esto? Con ejercicios aeróbicos, porque los ejercicios aeróbicos te van a llevar a provocar ese proceso en tu cuerpo y también los ejercicios de fuerza. Debes combinar estos dos métodos de entrenamiento para que puedas bajar de peso y de esta manera puedes perder peso en todo tu cuerpo, porque anteriormente te he dicho que no puedes perder peso o grasa en una sola zona de tu cuerpo. Entonces trata de provocar este proceso de respiración celular para que de esta manera puedas reducir tamaño en tu cintura. Número 4, debes hacer ejercicios aeróbicos, porque estos son los tipos de ejercicios que más rápido te llevan a crear ese proceso de oxidación de grasa, porque este tipo de ejercicios son los que más rápido te hacen entrar en ese estado de respiración celular. Porque si tú analizas bien, cuando haces ejercicios, cuando más exhalaciones profundas haces, y este es el momento en el cual tú estás empezando a disminuir de peso y a perder grasa. Conjunto con esto, vas a hacer ejercicios de fuerza, pesas. ¿Por qué? Porque mientras se va dando el proceso de pérdida de grasa, va ganando rigidez muscular. Porque si pierdes solamente la grasa y no ganas fortaleza en los músculos, te vas a ver muy débil, vas a lucir muy flácida o muy flácido y esta no es la idea. La idea es que a la vez que vas perdiendo grasa, vayas ganando una buena postura, una buena condición física. Punto número 5, ejercicios como abdominales y sus variantes o rotaciones. Este tipo de ejercicios no son perjudiciales, pero no son los que te van a llevar a un cambio estético en la zona local. Este tipo de ejercicios tienen un beneficio, pero no el beneficio el cual te están prometiendo. Estos ejercicios sirven es para darle fortaleza a tus músculos, más no te sirven para perder grasa. Y este punto número 6, más que una recomendación, es una aclaración. Te preguntarás qué pasa con los distintos productos como máquinas, geles, masajes que te recomiendan para perder grasa local. La grasa a nivel de la cintura, que es el caso que estamos hablando, no se puede remover. Nuestro cuerpo no se puede amoldar. Esto quiere decir que las máquinas y todos estos productos que te venden no tienen un fin estético ni tampoco tienen un fin a nivel de la salud. Lo que sí tienen un fin es para las personas que los venden y es un fin económico. Punto número 7. Y en este punto te voy a recomendar que comas más limpio, que comas mucho más sano y que no te dejes llevar solamente por tus gustos y que le des a tu cuerpo lo que realmente él necesita. Trata de combinar estas dos cosas en el mejor de los casos. Una alimentación balanceada y saludable, tratarla de combinar con una alimentación sana. Si consigues esto, vas a poder tener un cambio a nivel estético y obviamente vas a poder perder tallas en la cintura. Te recomiendo, si tienes problemas de ansiedad, si tienes problemas de comer mucho, de estar picando mucho, come alimentos que sean mucho más saciantes. Alimentos como la proteína. La proteína es uno de los alimentos de los macronutrientes más saciantes que puedes comer. Come más carne, más pollo, atún, huevos. Este tipo de alimentos te va a hacer sentir mucho más lleno. Este es un tip extra que te doy por llegar a este punto del video. Y junto a este tip te voy a dar otro que van a generar el gran cambio que tú estás buscando, que tú necesitas. Tú te has dejado llevar solamente por tus gustos y has comido lo que a ti te gusta.
y no has escuchado a tu cuerpo. Entonces, por dejarte llevar por lo que a ti te gusta comer, has almacenado energía de más. Esta energía tú aparentemente no la ves, pero la energía que tienes almacenada se llama grasa. Entonces tienes energía de sobra en tu cuerpo. Lo que debes hacer es tratar de comer ligero, un poco, quizá un poco menos, o como te lo recomendé anteriormente, un poco mejor, para que tu cuerpo comience a usar la energía que tiene almacenada como grasa como fuente de energía para hacer tus actividades diarias. Y de esta forma rápidamente podrás ir perdiendo grasa a nivel de la cintura y hacerla ver como tú quieres. Y en este segundo punto te voy a enseñar cómo hacer ver las caderas mucho más grandes y así mejorar la apariencia de tu cuerpo. Ahora, entrando en el aspecto de las caderas, vamos al primer punto. Y en este primer punto te diré que las caderas no se pueden modificar, pero no te vayas, porque esto no es todo. Las caderas en su mayoría están compuestas por un gran porcentaje de hueso y tienen poco músculo sobre el cual nosotros podamos trabajar, pero podemos mejorar su ambiente de otra forma. Si quieres aprender más específicamente sobre el tema de las caderas y cómo mejorar tu apariencia, te voy a recomendar una serie de videos al final de este para que los veas. En este segundo punto te voy a explicar cómo puedes hacer ver tus caderas mucho más grandes, no necesariamente haciendo crecer las caderas. Lo que debes hacer es trabajar los glúteos y las piernas para hacer notar la parte del centro de tu cuerpo mucho más grande. Y si lo acompañas teniendo una cintura mucho más pequeña, lo que te recomendé anteriormente, y aplanando tu abdomen, vas a hacer que visualmente tú veas mucho más caderonas, que tus caderas se vean mucho más grandes. Y aún se puede mejorar maximizando y estilizando más tu figura. ¿Cómo? Si eres de las personas que tienen los hombros muy pequeños, es decir, la espalda muy angosta, vas a estar un poco recta arriba y vas a estar muy ancha abajo. Y lo que las mujeres buscan, estéticamente hablando, es siempre la figura de reloj de arena. Y el reloj de arena es un poco ancho arriba, angosto en el centro y se abre en la zona de las caderas. ¿Y cómo vas a lograr esto? Entrenando un poco la espalda y los hombros para hacer ver una apariencia mucho más fuerte. Imagínate ya con el abdomen plano y la cintura pequeña, los glúteos y las piernas grandes. Obviamente vas a tener unas curvas mucho más notorias. Y este es el camino que yo te estoy indicando y es el camino directo que te va a llevar a una estética en tu cuerpo. Y en este tercer punto, te voy a recomendar que mientras haces este proceso no entrenes los músculos oblicuos, no hipertrofies estos músculos, porque si estos músculos crecen, que son los que tenemos justo en la cintura, que mayormente los hombres son quienes nos entrenan, si a ti como mujer te crecen estos músculos, vas a tener la parte de las caderas y la cintura mucho más recta y esto es lo que las mujeres siempre evitan tener. Así que evita hacer ejercicios de las típicas rotaciones o press pull-off, ejercicios anti-rotación, ejercicios isométricos porque te van a hipertrofiar los músculos oblicuos y no vas a poder tener la figura que estás buscando. Punto número 4. Y en este punto te voy a recomendar que entrenes tu cuerpo de forma global, que entrenes todos los músculos de tu cuerpo. Esto para que tu cuerpo tenga una mejor postura, para que te veas mucho más fuerte, para que tengas mucho más porte y elegancia. Es un mito que si entrenas todo tu cuerpo vas a tener el cuerpo de un hombre, porque las probabilidades de que esto se vuelva así, que tu cuerpo tome esta figura, son muy pocas, porque para llegar a este punto, en caso tal lo buscaras, se necesitan años de disciplina, años de paciencia y de entrenamiento, y ese no creo que sea tu caso. Punto número 5. Y en este punto número 5 te voy a pedir que me dejes en los comentarios si quieres que haga una rutina específica para cada ejercicio, cómo puedes llegar a tener esta figura. También te voy a recomendar mis videos anteriores donde hablé cómo puedes punto a punto mejorar el aspecto de tu cuerpo. Muchas gracias, Dios les bendiga.